compartirles un versículo en esta mañana que está en Efesios 2:10. Dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esta es una palabra que nos ayuda a pensar en que no depende de nosotros, de nuestras capacidades, ni de lo que nosotros le podemos demostrar a Dios, que somos gracias a una formación, gracias a tener éxito delante de los hombres, para lo que para los hombres es exitoso, sino que vamos a poder hacer algo bueno porque Él nos creó para eso. Y cuando estamos en Él y permanecemos en Él, esa es la buena obra que se desarrolla a través de nuestras vidas, a través de lo que hacemos, impactando nuestro entorno y yendo más allá, hasta donde Dios nos quiera llevar y hacer trascender en su obra, junto a Él y por su voluntad. Hay una frase de William Carey que es muy interesante. William Carey fue un misionero de hace unos cuantos años atrás que impactó las misiones, un hombre que era un trabajador común con un oficio, que le creyó a Dios y que vio la necesidad que había en el mundo de que se conociera al Señor Jesús. Y él se la jugó, él realmente jugó, puso en juego todo lo que tenía, sus recursos, su vida, su tiempo. Hizo mucho más de lo que en esa época hubiesen hecho los grandes hombres, arriesgó muchísimo. Y creo que él tiene autoridad para decir esta frase: espera grandes cosas de Dios, pero intenta grandes cosas para Dios. No depende de nosotros la medida de las obras que Dios puede hacer a través de nosotros. Depende de cuánto confiemos en Él, de cuánta fe tengamos en Él, para saber que a través de su Espíritu Santo Él perfecciona su carácter, su poder en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Hay una canción que le canto siempre a Noah, que habla de una fe chiquitita, como una semillita, y tiene una afirmación muy poderosa. Habla de que puede mover montañas, una fe puede mover problemas, vencer problemas, puede hacer milagros cuando abrimos esas puertas a través de la fe. Dios realmente puede expresar la dimensión de su poder, de la profundidad de su corazón y de sus pensamientos, y vamos a ser parte de lo que Él quiere hacer. Los animo entonces, si esperan grandes cosas de Dios, entonces intenten grandes cosas para Dios. Que tengan una buena semana. Bendiciones. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres
Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador.
hay nadie como tú. Eres tú, Señor. Tú eres todopoderoso. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad.
Oramos en el nombre del Señor. Te pedimos, Padre, que tú bendigas esta palabra que vamos a compartir, que sea la respuesta a nuestras necesidades, a nuestras preocupaciones, que afirmes en nuestras debilidades, que podamos ser fuertes en ti en el tiempo en que vivimos. En el nombre de Jesús. Amén. En Lucas capítulo 9, versículo 51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no los recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Queremos pensar por un momento en el rostro del Señor. Este rostro del Señor que se afirma para ir a Jerusalén, sabiendo que enfrentaba la muerte. El rostro del Señor, que más que rostro o simplemente rostro, es toda la apariencia. Por esto en estas dos veces habla del rostro del Señor afirmado para ir a Jerusalén, pero este pasaje mismo también dice: su aspecto era como de ir a Jerusalén, con manifestaciones parecidas o semejantes. El aspecto, la apariencia del rostro, como constituyendo el índice de los pensamientos y sentimientos interiores. En este sentido, damos gracias al Señor por Antonella, nuestra nieta, que ha hecho el dibujo, el retrato de Jesús, sin copiar a otro, es original, no de algo que ella haya visto, pero sí de lo que uno puede percibir en base a este pasaje. El rostro del Señor firme, el rostro del Señor como un pedernal, como dice Isaías. No el corazón duro, pero sí el rostro firme que está decidido hacia algo, hacia un destino, hacia un propósito. Y al pensar en esto queremos tener en mente 3 o 4 conceptos que son muy claros en base a este pasaje también. Este rostro del Señor que atraía a los niños, en este momento es un rostro firme. En primer lugar, es un rostro firme de un propósito eterno, el de salvar las almas de los hombres, el de salvar la vida de las personas. El plan de salvación es muy sencillo, es muy simple. Implicaba ir a Jerusalén, como dice el Señor en Lucas 9, 22. Él habla de padecer muchas cosas, de ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, de ser muerto y de resucitar al tercer día. Lucas 9, 22. Por eso es que esto de ir a Jerusalén era para cumplir este propósito eterno de salvar las almas de los hombres. El obispo ya fallecido hace mucho, en el 1900, Juan Carlos Ray, anglicano, inglés, decía: el Señor sabía muy bien lo que le esperaba: la traición, el juicio injusto, la burla, la flagelación, la corona de espinas, el que escupieran su rostro, los clavos,
la lanza, la agonía de la cruz, todos, sin duda, todos estaban esparcidos estas imágenes en su mente como una imagen, pero nunca se estremeció por un momento de la obra que había emprendido, de la obra que había empezado. Su corazón estaba decidido a pagar el precio de nuestra redención, e incluso en la prisión de la tumba, como garantía nuestra. Estaba lleno de tierno amor hacia los pecadores. El deseo de toda su alma era procurarles la salvación. Y así, como dice Hebreos 2:12, concluye, para el gozo puesto delante de él, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. El plan del Señor era lo que tenía en mente, el plan de Dios era la salvación, ocupando nuestro lugar en la cruz, muriendo por nosotros. Y en este plan de salvación, la obra de su muerte acepta por el Padre, y si nosotros respondemos con fe a esta muerte que nos sustituye a nosotros, somos salvos. Por eso es que también en Isaías 57, hablando acerca del Señor, dice, debido a que el Señor soberano me ayuda, esta palabra mesiánica referida a Jesús, debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad, y sé que no pasaré vergüenza. Jehová el Señor me ayuda en el plan, Él me sostiene, Él está de acuerdo con este sacrificio que voy a hacer y en este plan de salvación para la humanidad. Dios me bendice. Eso dijo Jesús y eso está registrado en Isaías capítulo 50, versículo 7. Por eso es la firmeza del rostro. Por eso es que Jesús afirma su rostro para ir a Jerusalén sabiendo lo que le espera. Y esto, aún pensando en cuántas veces Satanás intentó desviarlo del plan, desde las tentaciones, desde el principio en realidad, desde cuando él nació, que procuró dar la muerte al niño Jesús, pero desde las tentaciones también cuando él le invita a tener pan, a no pasar hambre, a la protección y al poder, pero para que negara la obra que él estaba iniciando para la salvación de la humanidad. Es lo mismo que cuando el Señor Jesús comenzó a decirles qué es lo que iba a pasar, que era necesario que padeciera y que muriera, que sufriera y que iba a resucitar. Pedro le llama aparte y le dice, Señor, que esto no te acontezca. Deseo de la humanidad, aún pareciendo un muy buen deseo, es que no suframos de ninguna manera, pero en el sufrimiento de Jesús estaba nuestra salvación. Por eso es que Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, apártate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y el cansancio y el dolor y todo lo demás podían haber hecho perder este camino al Señor. Pero Él afirmó su rostro, como dice Isaías, como un pedernal, como una piedra, como una roca, para ir a Jerusalén y para padecer, porque nos amó, nos ama y quiere nuestra salvación eterna, no quiere nuestra perdición. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Propósito nuestro en la vida tiene que ser responder al Señor en esta obra de fe y que al responderle en fe al Señor lo que Él ha hecho por nosotros, tengamos vida eterna. Y nuestro propósito es adorarlo, nuestro propósito es alabarle y predicar y compartir el mensaje del Evangelio. Segundo lugar, este rostro firme denota una identidad clara. Él venía de Dios e iba a Dios, pertenecía a Dios. Como dice la palabra también,
había de ser recibido arriba. Un tiempito antes, en el monte de la transfiguración, cuando el Señor muestra su gloria a Pedro, Jacobo y Juan, ellos lo ven al Señor charlando con Moisés y Elías del éxodo, no del éxodo del pueblo de Egipto, sino del éxodo que él iba a tener, de la salida de este mundo y de la entrada a la presencia de Dios allá a los cielos. Cuando uno piensa en el servicio, quizás no hay mejor descripción de por qué uno puede servir a Dios y uno debe servirlo en medio de sus semejantes, de aquella descripción que estuvo en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este es el Señor. Sabía que venía de Dios y sabía que iba a Dios. Sabía que venía del cielo y sabía que iba al cielo. Entonces no le importó tomar la toalla y lavar los pies de los discípulos. En el Lucas 9:28 dice también que aconteció 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y este es el monte de la transfiguración. Y entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Esto es, el venir de parte de Dios y la partida que iban a tener de Jesús hacia el cielo nuevamente al Padre. Esto es eternidad. ¿Qué hay de nosotros con la eternidad? Porque estamos preocupados por la enfermedad, por la pandemia, pero de algún modo, de alguna forma, en algún momento todos vamos a morir. Todos vamos a atravesar por la experiencia de la muerte. Y lo más importante es que no tengamos esta muerte eterna, que no seamos perdidos para siempre, sino que tengamos vida eterna. Y si nosotros aceptamos al Señor, como hablamos del propósito del Señor Jesús en este mundo cuando vino, el propósito del Señor es nuestra salvación. Si lo aceptamos, nosotros tenemos vida eterna. ¿Qué hay de nuestra familia, de los que nos rodean, de los que venimos meses hablando del coronavirus y de la fiebre y de los enfermos y de los factores de riesgo y de los que mueren? ¿Qué pasa si ellos mueren? ¿A dónde van? ¿Cuál es su destino eterno? Esto debe preocuparnos y esto debe llevarnos a compartir a nuestros familiares y a nuestros amigos el mensaje de Dios. Si llegara a morir, yo no tengo temor. Sé que si muero, voy al cielo. No temo morir, pero quiero ocupar bien este tiempo compartiendo de Jesucristo, la esperanza eterna. En tercer lugar, el rostro firme del Señor como un pedernal, como una roca, como una piedra, le iba a hacer vencer las dificultades en Jerusalén, las dificultades que implicaba Jerusalén. En Isaías capítulo 52 habla acerca de Jesús como el siervo sufriente y dice, miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro desfigurado, que apenas parecía de un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Dice el versículo 2, no tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente, los hombres lo despreciaron y lo rechazaron,
Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y este es el Señor Jesús, esta es la profecía acerca del dolor de Jesús, que murió por nuestros pecados. Nosotros, dice también Isaías, lo tuvimos por azotado de Dios, pero Él murió por nuestros pecados. Y la paga de nuestro pecado fue sobre Él. Y la explicación de esto también, de que llegara a tener el rostro desfigurado, que apenas si se podía identificar que era un ser humano, apenas se podía identificar que era un ser humano, y que no se veía como hombre, dice Isaías 52:13. Está en Isaías 56 también, porque cuando el Señor dice que pone su rostro como un pedernal, antes dice, les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí mi rostro de las burlas y de los escupitajos. Debido al que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad, y sé que no pasaré vergüenza. Escupido, burlado, pero no pasó vergüenza delante de Dios. La gente se reía, pero no pasó vergüenza delante de Dios el Padre. Sabía que enfrentaba a la ciudad de Jerusalén como uno enfrenta a las crisis, a los problemas. A veces pienso, ¿qué habrá tenido en mente el Señor Jesús cuando leía estas profecías sobre Él? Sobre Él. Una cosa es decir, el Espíritu del Señor me ha ungido, leyendo Isaías 60, para dar buenas nuevas a los pobres, libertad de la cárcel, etcétera, vista a los ciegos. Pero cuando habla de todos los sufrimientos que Él iba a enfrentar, que no pidió a Dios que lo librara, pidió si es posible pasa, pero no sea mi voluntad, oh Dios, sino la tuya. Él entendía que iba a sufrir, que iba a padecer. A veces nosotros tenemos algunos reclamos sobre la dignidad humana. No es justo lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. ¿Y qué de la vida de Jesús? Cuando se proyectó la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, pudimos verla en un evento evangelístico con mucha gente invitada en un cine en Rosario. Las personas que estaban detrás nuestro, algunas señoras, en cada ocasión que golpeaban a Jesús y que del rostro del Señor y del cuerpo del Señor brotaba sangre de sus heridas y la corona de espinas y todos los demás, cada manifestación de ese dolor en el Señor era una expresión de queja de la señora que estaba atrás nuestro. Comentaba todo el tiempo la película y lo que los judíos y los romanos le habían hecho. ¡Qué desgraciados! ¿Pero por qué? Pero todo el tiempo. La diferencia es poder reconocer que nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz. El pintor holandés Rembrandt, en su cuadro El alzamiento de la cruz, se dibuja al pie de la cruz, identificándose muy claramente con su rostro, un autorretrato, y con su boina de pintor, que sería fuera de tiempo en aquel lugar, pero queriendo decir, yo también estuve allí. Y el Señor lo que padeció, lo padeció por mí. No tenemos temor de enfrentar el dolor y la enfermedad. Todas las crisis que estamos pasando, de las que estamos viviendo. Estos adversarios que por ahí son como los samaritanos. No decimos, pedimos a Dios que nos libre, sí, es cierto. Decimos, Señor, líbranos de la enfermedad. Pero si tuviéramos que pasar por la enfermedad
Y si pasamos por la muerte, como en algún momento vamos a pasar, que lo pasemos victoriosamente, que lo pasemos triunfantes, que lo pasemos triunfantes, que podamos vencer. El Señor, dijo Jesús, el Señor soberano, todopoderoso, me ayuda y no seré avergonzado. También en nosotros, esta victoria de enfrentar nuestra Jerusalén, lo que estamos viviendo, nuestra enfermedad o la posibilidad de enfermedad, nuestras crisis económicas. El Señor nos va a ayudar. El Señor es de ayuda. Podemos descansar en Él, en su propósito y en su manifestación en medio de nuestra necesidad. No tenemos necesidad de decirle al Señor que elimine, que descienda fuego del cielo y que los queme a todos estos samaritanos. El Señor venció yendo a otra aldea. Debido a que el Señor es soberano, podemos decir con Jesús, Él me ayuda y no seré avergonzado. Y lo último es el rostro del Señor firme, reconociendo el tiempo, porque este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo de mostrarnos como cristianos también. Hay dos tipos de valores, dijo alguien. Hay un valor, una fortaleza, un enfrentar lo que viene por delante, que es momentáneo, que no requiere un pensamiento previo. Hay una situación que uno necesita mostrar valor y lo hace. Pero hay otro que es un valor planificado en el tiempo y que en el momento que ocurre el tiempo tiene que ser mostrado, y es esto lo que Jesús hace, endureciendo su rostro, poniendo su rostro como piedra en el momento del valor y yendo hacia Jerusalén, que era la puerta de entrada al cielo, pero a través de la cruz y de su muerte. Si alguien le dijo al Señor Jesús al iniciar su ministerio, en 3 años vas a padecer la cruz y vas a morir, pero si alguien le hubiera dicho después, dentro de 1 año vas a morir, o si nos tocara a nosotros también, pero alguien le dice, estos próximos días vas a morir. Pero en el relato, cuando nosotros tenemos, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, es este el momento, ahora. Bueno, ahora vamos a Jerusalén. Y él afirmó su rostro, ese rostro hermoso, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, sabiendo que ese era el tiempo oportuno para morir. ¿Por qué? Porque iba a llegar a la Pascua, y en el momento de llegar a la Pascua había un cordero que iba a ser sacrificado, y el cordero que iba a ser sacrificado era él mismo, era el Señor Jesús. Como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en ese momento, en el tiempo oportuno, él iba a ser sacrificado. Este es el punto en que cambia el enfoque. Nosotros decíamos, Lucas puso su pensamiento en los capítulos anteriores en la venida del Señor Jesús. Relata el nacimiento del Señor Jesús. Relata lo de los pastores y demás del Señor Jesús. Relata el ministerio del Señor Jesús viniendo a nosotros. Pero ahora es el tiempo de la partida, de la ida, como dijo también, del éxodo, de la salida del Señor hacia el cielo. Por eso también es en estos tiempos difíciles el poder ser sensatos. Decía el apóstol Pablo a los efesios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esto nos lleva a una entrega al Señor, reconociendo que los tiempos son malos. Vivimos tiempos malos, pero no siempre pedimos sabiduría de Dios, de cuál es su voluntad.
Hay una transformación. Es una linda palabra esta de metamorfosis. Esa metamorfosis, ese cambio de la apariencia del Señor Jesús que dejó los cielos, y relata Pablo a los filipenses, dejó los cielos, se vació a sí mismo, tomó la forma de hombre, semejante a siervos, y como siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es una de las metamorfosis. En el monte de la transfiguración hubo otra, porque el Señor Jesús, que lo veían y se veía como un ser humano, pero se transformó y mostró su gloria. Y la otra metamorfosis es que el apóstol Pablo pide a los creyentes en Romanos capítulo 12 que también nosotros conozcamos cuál es la voluntad del Señor por un proceso de pensamiento, en esto de un culto racional, y que cambiemos, que también cambiemos. Esta es la búsqueda de la voluntad de Dios. En este tiempo difícil, pedirle valor para lo que tenemos que enfrentar, porque casi todos nosotros hemos perdido a alguien querido en este tiempo. Dios ha perdido pastores, obreros, hemos perdido amigos, y seguramente nos tocará de cerca si no nos ha tocado. Y es importante conocer, afirmar el rostro, tener el valor y saber qué tiempo estamos viviendo en este momento. Cuando decimos queremos ver el rostro de Dios, para concluir, ¿a qué nos referimos? Aquel rostro radiante, aquel rostro herido, aquel rostro firme, porque todos estos son los rostros del Señor. Decía un himno que solíamos cantar: oh rostro ensangrentado, imagen del dolor, que sufres resignado la burla y el furor. Soportas la tortura, la saña, la maldad, en tal cruel amargura, qué grande es tu bondad. Y más adelante: Señor, tú has soportado lo que yo merecí. La culpa has cargado, cargarla yo debí. Mas mírame, confío en tu cruz y pasión. Otórgame, Dios mío, la gracia del perdón. Cuando Juan, el mismo que vio en el monte de la transfiguración aquel rostro radiante del Señor Jesús, que vio el rostro dirigiéndose a Jerusalén, el rostro firme, cuando él ve al Señor Jesús después de resucitado, en Apocalipsis capítulo 1 versículo 16, dice: su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Este es el rostro en victoria de parte del Señor. Es el rostro de victoria. Es el rostro de aquel que ya pasó por la muerte, que ya resucitó y que espera nuestra confianza en él. Y Juan dice que cuando lo vio cayó como muerto, postrado. Pero el Señor lo tocó, le dijo: no temas. Yo soy el primero y el último, el que estuve muerto y vive por los siglos de los siglos. No temas. Queremos quedarnos con estas palabras. El rostro del Señor que lo podemos observar, mirar. Rostro firme que soportó la cruz por amor a nosotros. Y si nosotros lo recibimos, si nosotros lo aceptamos como Salvador y Señor, Él nos dice: no temas, porque no hay nada que temer. No temas lo que pueda hacerte el hombre. Oramos. Padre, pedimos en el nombre de Jesús esta comunión contigo, el poder ver tu rostro firme yendo a Jerusalén para morir por nuestros pecados en la cruz, en Cristo Jesús.
Quisiéramos, Señor, que humillados delante de ti, podamos reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor, que podamos tener firmeza delante de las enfermedades, delante de las pestes, delante de las crisis, que nuestro corazón pueda tener de tu paz y no temer, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.